Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a las y los miembros del Secretariado Nacional, a las y los secretarios generales hoy presentes, a las y los compañeros bancarios, a nuestras invitadas y especialmente a las mujeres bancarias y las disidencias que hoy nos acompañan en este acto conmemorativo del 8M, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras. También saludamos a todos y todas aquellas que siguen esta mesa de debate en forma virtual a través de la transmisión por el Facebook de la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad de la Asociación Bancaria. Desde esta Secretaría nos y les invitamos a este encuentro para reflexionar y desplegar una agenda desde la economía y el sindicalismo feminista. La propuesta es acercar las distancias sociales, observar los impactos de la innovación tecnológica y los cambios en los procesos de trabajo, así como acompañar las nuevas formas de las militancias y de la acción sindical para la conquista de nuevos derechos, entre otros tópicos sustantivos. Entonces, la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad, nuestra compañera Claudia Ormachea, junto al prosecretario de Derechos Humanos, Género e Igualdad, Francisco Muratone, realizan la apertura de esta mesa de debate que titulamos Economía, Trabajo y Sindicalismo Feminista. Entonces, Claudia, empezamos. Resulta medio raro. No queda muy lindo esto. La verdad que no queda. Yo inauguro yo, pero no es muy práctico. Y eso me quedó ahí encima. Bueno, yo... Claro, ¿no? Sí. Claro, tenés razón. Ahora sí, estuviste bien, Pancho. No quería estar conmigo, Pancho, acá arriba. Dice, yo desde abajo, Claudia. Yo le digo, no, Pancho, tenés que estar acá, porque es el PRO y tiene que estar acá. Pero bueno, por empezar, como siempre, para mí, yo charlaba con las compañeras que van a ser las panelistas hoy, que para nosotros es como un reencuentro. Empezamos otra vez con la presencialidad, empezamos con compartir, aún cuando todas las actividades las estamos federalizando para que los compañeros del interior puedan tener acceso a esto, compartir con nosotros, aunque sea desde su lugar, lo que hoy estamos dispuestos a compartir, a debatir y a escuchar de las compañeras. Sergio no está presente, ustedes saben, no se los tengo que explicar, saben de la actividad, saben de lo complejo del momento. Me dice, Claudia, no puedo llegar. Le digo, no importa, los compañeros y las compañeras saben que estás acompañando esta política, la política de la organización con respecto a esta temática, y eso es mucho más válido que por ahí estar presente solamente en este momento. Pero yo necesitaba aclarárselos. Nosotros hoy empezamos a pensar, a analizar, a debatir lo que nosotros hablamos cuando decimos que estamos en un periodo de pospandemia. Y lo que eso significa para trabajadores y trabajadoras, empezarnos a pensar en lo personal y en lo grupal, cómo es ese regreso. ¿Qué vamos a hacer con todas las marcas, con todos los dolores, con las ausencias que nos dejó la pandemia neoliberal, pero también la pandemia del COVID, que nos obligó de alguna manera a protegernos, a volver hacia las casas, a entender que era una forma de cuidar la vida de nosotros, pero también la vida de los demás. Y ahora estamos otra vez empezando con la presencialidad. Y tenemos que poder pensarnos en esa presencialidad, cómo volvimos,
particularmente lo conversábamos y cada una de las compañeras va a dar su punto de vista desde su mirada. Yo siento que volvemos diferentes, pero como dirigente sindical, quiero que nos planteemos ese volver diferente, ese aprender de la experiencia vivida, pero entendiendo la necesidad de seguir fortaleciendo lo colectivo, la solidaridad, el otro. No olvidarnos que la fuerza como trabajadores y trabajadoras está sobre todo en eso. Aún sabiendo que la etapa de la pandemia macrista, la del COVID, después el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que hoy nos tiene a todos, creo que a todos, muy preocupados, tanto los que apoyaron el voto sobre el acuerdo como los que, en el caso mío, nos abstuvimos. Aún así lo hicimos desde un lugar de preocupación por el futuro de los argentinos y las argentinas, con una mirada sobre los argentinos y las argentinas, nuestro país y nuestra soberanía. Y sin lugar a dudas, toda esta situación, incluso la guerra que se está dando, afecta de manera diferenciada y profundiza las desigualdades, particularmente de mujeres y diversidad. Y en eso también tenemos que estar atentos, porque las mujeres en nuestra organización y en todas las organizaciones sindicales han estado siempre, pero sin embargo la historia se cuenta en masculino. Y todavía existen lógicas que generan dicotomías entre lo público y lo privado, entre quién provee y quién es el que cuida, y todavía hay que trabajar mucho por la democratización de los lugares de trabajo para terminar con los techos de cristal, para terminar con las brechas salariales, para poder terminar con la selección en el ingreso a los trabajos de las mujeres y de los varones, y ni qué cuenta de la diversidad, pero además fundamentalmente porque de una vez por todas vamos a tener que discutir el tema de cuidados y de cómo repartimos los cuidados para volver realmente una sociedad con igualdad de oportunidades. Creo que tenemos mucho para mirar, mucho para pensar, mucho para intercambiar generacionalmente, porque no nos pegó de la misma manera la pandemia y todo este tiempo a quienes tenemos una trayectoria, una experiencia por años, digo, no por trayectoria de títulos, y los más jóvenes y la vivencia y la experiencia que ellos han tenido en el mundo del trabajo. Nosotros no negamos el avance de la tecnología ni la automatización. Lo que buscamos del avance de la tecnología, que se vuelva en un beneficio para la sociedad y que se vuelva en un beneficio para los trabajadores y las trabajadoras. Y fundamentalmente, y para hacerlo corto porque yo quiero escucharlas a las compañeras y ustedes también, yo quiero que hablemos del término paridad nuevamente. Y quiero que hablemos del término paridad no como una cuestión numérica. Quiero que hablemos del término paridad como una cuestión del manejo, en el caso nuestro, del poder sindical, con la posibilidad de entender que las organizaciones sindicales hoy, mucho más heterogéneas, tienen que pensar su política de organización con perspectiva de género y de derechos humanos. Porque en realidad, cuando hablamos de paridad, a nosotras no nos interesa el número. Lo que nos interesa es estar en el lugar donde se toman decisiones, porque es la única manera de que nosotros podamos influir sobre las decisiones que se toman, que afectan particularmente nuestra vida y particularmente de los compañeros que conforman la diversidad. Entonces, yo creo que es un tiempo para pensar qué queremos, volver a repensarlo, qué queremos, hacia dónde vamos y cómo vamos a hacer ese recorrido.
Creo que va a haber nuevas estrategias, va a haber nuevas tácticas, pero fundamentalmente nunca nos podemos olvidar como sindicalistas todas las leyes laborales que tenemos y sobre todo los convenios colectivos de trabajo, que son la herramienta fundamental nuestra para buscar esa democratización, por buscar justicia social e igualdad de oportunidades para todas, todos y todes. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar a nuestras invitadas, a las que le formularemos algunas preguntas disparadoras y a las que iré presentando a medida que tomen la palabra. Entonces, así comenzamos. Y me parece que vamos a presentar a la primera disertante, y en este caso es Florencia Gutiérrez. Florencia Gutiérrez, licenciada en Economía y analista económica e investigadora del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, y a ella le hicimos dos preguntas, como para inspirarla, que versan sobre cuál es la agenda prioritaria en materia económica para revertir las desigualdades de género que la pandemia profundizó. Y en segundo lugar, Flor, ¿qué implica en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestro tiempo como trabajadoras y trabajadores el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Preguntas sencillas, pero seguramente que Flor hará el esfuerzo por abrir este debate. Te escuchamos, Flor. Bueno, muchas gracias. Primero quiero agradecer a la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la Bancaria, a la diputada Claudia Ormanchea, y también quiero agradecer que puede iniciar, ¿no? Porque después de hablar de estas grandes expositoras, después de hablar de ellas, sería muy complejo. Así que agradecida por todos lados. Bueno, a ver, me agarro de la primera pregunta, que es ¿cuál es la agenda económica que podemos plantear teniendo en cuenta las desigualdades que se profundizaron durante la pandemia? Entonces yo quería traer de atrás para adelante la pregunta, ¿no? Quería decir, bueno, ¿cuáles son las desigualdades que profundizó la pandemia para entender cuál va a ser la agenda económica, ¿no? O sea, ¿dónde estamos hoy? Para con claves entender el futuro, ¿no? El presente es lo que nos va a guiar en las luchas que vienen hacia adelante. En ese marco nosotros, desde el Observatorio de Géneros de CEPA, hemos hecho un trabajo de investigación que presentamos el 8 de marzo, donde decimos, bueno, ¿cómo están las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Y ahí vemos que las mujeres percibimos menos ingresos, tenemos menos acceso al mercado de trabajo y tenemos una mayor tasa de informalidad. Lo voy a bajar a números, no era mi intención hoy exponer tantos números que a veces nos pasa, ¿no? Que se nos va con los números los que nos gusta la economía. Pero vamos a hacer algunas referencias, ¿no? En el tercer trimestre del año 2021, la tasa de desempleo es del 8,2%, ¿no? Es el último dato disponible. ¿Qué pasa si lo desagregamos por géneros? Y hablo en términos binarios porque las estadísticas están de esta manera, ¿no? Este es un trabajo también que tenemos por delante, empezar a incorporar a las diversidades en estas estadísticas. En ese caso lo que vemos es que las mujeres tienen una tasa de desempleo del 9%, mientras que los varones tienen una tasa de desempleo que es más baja, es del 7,7. O sea, ahí tenemos la primera brecha. Primera brecha de 1,5 puntos más o menos, ¿sí? Una aclaración importante. En el año 2020 esa brecha era de 2,5%, ¿sí? Era más grande. O sea que logramos reducir al 2021 esa brecha a 1,5 puntos, ¿sí? El problema es que dentro de la desigualdad tenemos una raíz estructural, lo cual es muy fuerte bajarla, ¿no? A cero o continuar reduciéndola, pero digo, ese es uno de los objetivos. Primer problema entonces, acceso al mercado laboral. El segundo es a qué tipo de trabajo, ¿no? Entramos las mujeres. Y ahí tenemos otra cuestión para analizar, que es la tasa de informalidad en las mujeres. El 36% de las mujeres que trabajan de manera remunerada lo hacen en el sector informal. Y esto es porque accedemos a trabajos que están más precarizados. Y esto también está en relación con otro punto, que es la brecha en los ingresos.
entendiéndose la brecha en los ingresos como la masa salarial, acá esto lo quiero explicar, es un poquito quizás más técnico, pero es la cantidad de horas trabajadas por salarios, ¿no? Entonces nosotros sumamos cantidad de horas trabajadas, sector registrado y no registrado, y lo que vemos es que los varones tienen un ingreso que es del 28% superior al de las mujeres. Estoy hablando, reitero siempre, ¿no?, en términos binarios por cuestiones estadísticas. Entonces, acá tenemos 3 problemas, ¿no?, y para identificar, para empezar. El problema de ingresos tiene que ver con varias razones, ¿sí? No me quiero extender tanto, pero tiene que ver primero con el punto anterior, ¿no?, con que las mujeres accedemos a trabajos que son más informales. Tiene que ver también con las ramas del trabajo, ¿no?, ramas del trabajo que están masculinizadas, por ejemplo, el sector industrial, el sector automotriz, el sector del transporte, el sector agropecuario, el sector financiero, también es un sector que está bastante masculinizado, y son quienes perciben y tienen por sus convenios colectivos de trabajo mayores salarios, ¿no? En contraposición, tenemos trabajos que están feminizados, ¿no?, como es el caso del rubro de la salud. Seguramente a todas nosotras y a nosotros nos han vacunado mujeres, ¿no?, generalmente cuando fuimos a vacunarnos. Los que están vinculados al trabajo doméstico, ¿no?, la cantidad de horas que nosotras le aportamos al trabajo remunerado, ¿sí?, porque muchas de las otras cantidades de horas lo hacemos por trabajos que no está remunerado, que es el trabajo doméstico y las tareas del cuidado. Todo eso hace a que se genere también esta brecha en los niveles de ingresos. Ahora, esta es la fotografía que tenemos, ¿no? La fotografía, menos salario, más informalidad, más dificultad para acceder al mercado de trabajo. Ahora, ¿cuál es la agenda económica? Y acá viene lo más importante. Porque nosotros, primero, tenemos una economía que el 2021 cerró con un crecimiento del 10%. Ese crecimiento, para poder incorporar a más mujeres, a las diversidades, al mercado de trabajo, para atacar estas desigualdades, necesitamos distribuirla. Y esa distribución se va a hacer con mejores ingresos, con mejores salarios, pero por sobre todas las cosas, con la presencia del Estado, con un rol central en esa distribución. Y para eso tienen que estar las partidas que se destinen a esos sectores, en el caso, por ejemplo, de los programas de infraestructura del cuidado, en lo que son las igualdad en las licencias parentales. Todas esas conquistas, ¿sí?, se van a hacer desde el Estado. Tenemos un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, tenemos una Dirección de Economía, Géneros e Igualdad dentro del Ministerio de Economía, tenemos presupuestos con perspectiva de género, no solo a nivel nacional, sino también en muchas provincias, que permite transversalizar las políticas, pero necesitamos partidas que se distribuyan hacia esos sectores, ¿no?, que nos permita achicar esas brechas. Y claro, ahora lo tengo que enganchar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Van a estar esas partidas con el Fondo Monetario Internacional adentro? Primera aclaración. Cuando yo leía la pregunta que me pasaban, que decía, ¿qué implica tener al Fondo Monetario Internacional en Argentina? Lo primero que pensé es una pérdida de soberanía económica enorme. Cualquier decisión en materia económica que querramos tomar como país soberano va a estar consensuada con una persona que va a venir de Washington cada 3 meses y va a ser en las revisiones trimestrales, va a mirar que estemos cumpliendo con las metas fiscales, monetarias, etcétera, ¿no? Entonces, esa me parece que es una primera aclaración importante que tenemos que tener en cuenta, la pérdida de soberanía económica. Ahora bien, un escenario de default. No acordamos con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso iba a generar un impacto positivo en los trabajadores? No, tampoco. Un escenario de default, un escenario de incertidumbre financiera, un escenario en el cual te puede aumentar la brecha cambiaria, las presiones devaluatorias y una posible incluso devaluación, es profundamente recesivo también sobre los trabajadores y trabajadoras. Ahora, arreglar con el fondo, supongamos que se acuerda ahora en el Congreso, va el director ejecutivo, se aprueba. ¿Va a solucionar nuestro problema? Tampoco. Tampoco el acuerdo con el fondo va a solucionar el problema de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, yo creo que acá
nosotras tenemos que entender que para que se puedan desarrollar esta agenda económica vamos a necesitar que las partidas, ¿sí?, que este gasto en términos reales, que el Fondo Monetario nos viene a poner techos, ¿sí?, pueda llegar para abordar esa problemática de la desigualdad. O sea, nosotras vamos a tener que dar esa pelea, ¿no?, en cómo se van a distribuir y cómo hacemos para que esto alcance y llegue en términos reales, ¿no? Expansión del gasto en términos reales para políticas que permitan reducir las brechas. Y acá, si el Fondo Monetario, que va a estar ahí vigilándonos las cuentas, no están tan de acuerdo o nos piden más convergencias fiscales o nos piden más reducciones, nosotras tenemos que tener en claro que provenimos, y yo acá me identifico con un movimiento político que tiene historia en organización, historia en movilización, historia en lucha, historia y experiencias. Venimos de movimientos fuertes como es el caso del irigoyenismo que incorporó a las clases medias, el peronismo que incorporó a los obreros, a las obreras, a los cabecitas negras. Nosotros tenemos hoy el enorme desafío como movimiento político del cualquiera que se identifique, incorporar a los géneros, incorporar a las diversidades. Y acá quiero cerrar con una frase que a mí siempre me resuena muchísimo y cada vez que la digo me parece que la he leído en algunos lugares y la he adaptado un poco, que es: aprendamos de la experiencia de la historia, porque hacer la experiencia propia cuesta, duele y tarda un montón. Yo creo que hoy nosotras estamos haciendo nuestra experiencia propia, por eso nos duele, por eso cuesta y por eso tarda, pero en definitiva estamos sentando las bases para las futuras generaciones puedan aprender de nuestra experiencia. Y eso, compañeras y compañeras, se va a hacer a través de la lucha que vamos a tener que mantener activamente. Por eso yo pensaba y decía, tenemos historia de movimiento, tenemos historia de organización, tenemos historia de lucha para continuar con las conquistas, a pesar de tener al Fondo Monetario Internacional revisando nuestras cuentas. No me extiendo más, hasta acá llegué. Gracias. Gracias, Florencia. Gracias. Y los 10 minutos, entonces, qué maravilla. Entonces, ahora, ¿qué les parece? Pasamos a Lucy. Lucy Caballero. Lucy Caballero, nuestra segunda invitada, es licenciada en Sociología, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, integrante nada menos del colectivo Ni Una Menos. Y a ella le formulamos 3 preguntas. Las 3 preguntas eran así de sencillas: ¿qué efecto generó la pandemia en las finanzas de mujeres y diversidades? ¿Qué acciones se deberían impulsar para revertir las formas de violencia económica y precarización laboral sobre las que se sostiene el capitalismo? Y finalmente, por allí, ¿cómo se han sostenido las militancias y las acciones colectivas durante la pandemia? ¿Qué agenda se despliega para los tiempos de la pospandemia? Bueno. En 10 minutos. Ay, qué bueno. No, escuché la intervención de Florencia y me parece que voy a cambiar un poco lo que tenía pensado, sobre todo para no repetir y sobre todo porque me parece que dijo algo muy importante, ¿no? Porque más allá de la exposición de esto que venimos sosteniendo desde la economía feminista, que la economía feminista es un campo de investigaciones, de estudios, pero profundamente imbricado con las prácticas políticas, ¿no? Es una economía que se construye desde la práctica política de los feminismos, que va abriendo categorías, va preguntándole de forma distintas a los mismos problemas económicos. Entonces yo quería pensar esto que decía Florencia, ¿no? Tenemos una historia como movimiento y me acordaba primero de este encuentro que digamos que es un encuentro que no es evidente, sino que es un encuentro que se tejió y se tramó durante los últimos años y que me parece que tiene muchas claves para pensar esas preguntas que nombraba la compañera, ¿no? Que es este encuentro entre el sindicalismo y los feminismos. Algo que nos ha cambiado la vida a las feministas y que nos ha hecho aprender profundamente de las compañeras sindicalistas,
dándole una perspectiva de clase, una perspectiva bien centrada en los problemas económicos de las mujeres, de los sectores populares, de las mujeres trabajadoras, y que al mismo tiempo también ha producido una transformación en las compañeras sindicalistas. Y creo que cuando ella hablaba, tenemos una historia, quisiera remitirme a eso. Este encuentro entre sindicalismos y feminismos ya tiene una historia de resistencia al Fondo Monetario. Porque yo no me voy a olvidar que fue también desde las mujeres sindicalistas donde, y en coordinación con las feministas, se armaron las resistencias a las leyes que el macrismo quería implementar con un lenguaje de género, ¿no? Por ejemplo, la ley de equidad de género en los sindicatos, que era una ley que avanzaba sobre la autonomía de los sindicatos con una idea mentirosa de paridad, ¿no? Era una traducción neoliberal de nuestras agendas. Y fue el encuentro entre mujeres sindicalistas y feministas organizadas lo que detuvo esa reforma. Lo mismo con la denuncia de la reforma previsional que exigió el Fondo Monetario en el acuerdo stand-by del año 2018, que se hizo una gran movilización en la puerta del ANSES, donde las mujeres sindicalistas nos convocaron a las feministas que estuvimos ahí y que dijimos muy fuerte entre todas, ni una jubilada menos y los aportes que nos faltan los tiene el patriarcado. Y esto lo recuerdo para decirlo, nosotras estamos entramadas, ya construimos políticas teniendo al Fondo Monetario adentro, ¿no? Adentro de nuestro país, lamentablemente, por decisión del gobierno nefasto de Mauricio Macri. Entonces creo que hay que escarbar en esa historia, en este encuentro virtuoso entre los sindicalismos y los feminismos, entre este feminismo que viene también construyendo una agenda que piensa la violencia de género entramada con las violencias económicas, que viene denunciando este proceso de endeudamiento comenzado en el año 2018 con distintas consignas, vivas, libres y desendeudadas, la deuda es con nosotras y con nosotres, y que claramente tenemos una clave sobre cómo enfrentar lo que viene, tomando la iniciativa, lo que decía Florencia, ¿no? Creo que para enfrentar lo que viene, el encuentro entre el sindicalismo y el feminismo es fundamental. La fuerza del movimiento feminista, con la experiencia, con la sabiduría de las compañeras sindicalistas, es lo que nos va a permitir también armar una agenda que permita avanzar en esto que decía Florencia. La pregunta es qué sucedió en la pandemia. En la pandemia nosotras también investigamos y vimos varios fenómenos, algunos ya los nombró Florencia, pero hay algunos que me parecen particularmente interesantes para pensar esto que decía Claudia, ¿no? Cómo pensar el laboratorio que significó la pandemia. Un laboratorio que cambió el tiempo, cambió el espacio del trabajo, cambió la relación entre las horas de trabajo productivo y reproductivo. Es decir, hay una reconfiguración muy importante en el momento de la pandemia que exige que la podamos pensar. Por eso celebro un encuentro como este, ¿no? Tan generoso para pensar estos problemas que arman agenda tanto para el feminismo como para el sindicalismo. En la pandemia sucedió esto que decía Florencia, una caída muy importante de la participación en el mercado laboral de las mujeres. Si había en el peor momento de la pandemia, por poner un número, si había una caída del 10% en las mujeres, por ejemplo, de hogares monomarentales, esa caída fue de 4 puntos más. Es decir, hubo un incremento de horas dedicadas al trabajo de cuidado, producto, ¿no?, de las restricciones a la movilidad que hicieron que no se puedan, por ejemplo, socializar esas tareas con redes de cuidado o dejar a las niñas en el colegio o dejar a las niñas en la casa de amigos. Bueno, eso no se pudo hacer, hizo que muchas mujeres tuvieran mucho más trabajo en las casas, que se retiraran del mercado laboral y en otros casos que adquirieran dinámicas de teletrabajo, ¿no?, pero combinadas con este aumento de las horas dedicadas al cuidado. Entonces hay una primera reconfiguración que se dio en la pandemia entre esas horas dedicadas al trabajo del mercado laboral y el trabajo del cuidado, ¿no? Hay una reconfiguración que hay que poder pensar. Hoy muchos de esos indicadores están hablando que las mujeres volvieron al mercado laboral, incluso superaron la tasa de participación en el mercado laboral después de la pandemia, pero hay que mirar bien porque también hay muchos estudios que están hablando de que esa recuperación del empleo después del periodo de la pandemia se hace con mayores niveles de informalidad. Es decir, se cambia trabajos formales por trabajo con contrato monotributo. Entonces tenemos que poner
más énfasis las feministas, no solamente en participar más del mercado laboral, sino en las condiciones en las que participamos. Y por eso es tan importante la alianza con los sindicatos, que lo que decía Claudia al inicio, mirar los convenios colectivos, militar la ley de teletrabajo, eso tiene que ser una agenda de los feminismos. El otro proceso que me parece importante, dos procesos más para pensar en la pandemia que creo que pueden aportar a lo que van a decir las compañeras, que lo van a decir mucho mejor. Un tercer proceso tiene que ver con la aparición de nuevas deudas en el ámbito privado, ¿no? Esta retracción en los ingresos y en la participación laboral hizo que muchas mujeres se tuvieran que endeudar para vivir. Un proceso que empezó y que apareció de forma masiva a partir del año 2018 con las políticas de austeridad implementadas por el Fondo Monetario, que hicieron caer el poder adquisitivo de subsidios y salarios, y que en muchos casos eso se tradujo en que ese nivel adquisitivo se empezó a completar con deuda. En la pandemia hay un fenómeno de mayor nivel de endeudamiento, sobre todo un endeudamiento feminizado, y a la aparición de nuevas deudas, por ejemplo, deudas para pagar el alquiler atrasado, deudas con familiares, deudas con financieras. Bueno, es un problema que hay que empezar también a ver, porque nos compete también como trabajadoras bancarias y como feministas. El otro proceso tiene que ver con la aparición de nuevas tecnologías financieras, una intrusión de nuevas tecnologías financieras en las casas. Si es un proceso que ya se venía dando, con la pandemia eso se aceleró. Y lo quiero decir porque sé que la Casa de los Trabajadores y Trabajadoras, que es la bancaria, viene dando una lucha muy fuerte con respecto a cómo enmarcar, con qué convenios colectivos tienen que estar los trabajadores de la FinTech. Y creo que eso también tiene que ser una agenda para pensar también desde la óptica del feminismo, porque en la pandemia se reconfiguraron modos de consumo en los hogares que hicieron, y modos de utilizar el dinero, que hicieron que esas tecnologías financieras se masificaran, ¿no? Se aumentó superlativamente el uso de esas tecnologías financieras, tanto para transferir dinero como para endeudarse, etcétera, y creo que es una agenda que tenemos que poder mirar. No me voy a extender mucho más. Creo que la agenda que viene tiene que ver con, por supuesto, exigir esas partidas y estas deudas que todavía el Estado tiene con las mujeres y con las disidencias, que hemos tenido conquistas importantes como el derecho al aborto, los ministerios, hemos conseguido políticas públicas muy importantes y necesitamos avanzar en políticas que justamente avancen en reparar estas desigualdades, ¿no? La vuelta de las moratorias previsionales sería muy importante, vencen en junio, pero además la fecha de corte está congelada desde el año 2003, es decir, la fecha a partir de la cual se puede empezar a computar años no aportados. Eso sería muy importante. Hoy está bajando la tasa de cobertura previsional de mujeres con esa pensión malísima que puso el macrismo, la pensión universal, la PUAM, que es sustancialmente menor a un haber previsional y además implica que las mujeres se jubilen 5 años más tarde. Bueno, eso sería muy importante. La agenda, por supuesto, de los cuidados, como decía Florencia, inversión en más infraestructura de cuidado, remuneración para las compañeras que hicieron tareas comunitarias durante la pandemia en los barrios, que están pidiendo que por lo menos se reconozcan esas tareas como un salario, reducción de las brechas salariales, avance en las licencias parentales. Y creo que tenemos que hacer una discusión muy fuerte las feministas y las sindicalistas para meternos con la discusión tributaria. Necesitamos avanzar en una agenda que no solamente visibilice qué es lo que se nos debe, sino quién tiene que pagar, ¿no? Que son sectores que ganaron muchísimo en la pandemia y que además le hacen justicia a esta consigna con la que marchamos el 8 de marzo, que es que la deuda la paguen quienes la fugaron. Así que por ahí dejo mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y seguimos entonces con Candelaria Boto. ¿Sí? Candelaria es licenciada en Economía, especializada en políticas públicas con perspectiva de género, es coordinadora general de la Asociación Civil Economía Feminista. Y a ella, allí hicimos, ¿cuáles son las claves para pensar el endeudamiento desde la economía feminista?
y qué estrategias es posible pensar, diseñar desde las organizaciones feministas, los sindicatos y los movimientos sociales frente a este escenario tan complejo. Candelaria. Gracias. Bien, no me quiero extender mucho, es difícil hablar después de Lucy. Es lindo, pero es difícil. No, agradezco el espacio de este conversatorio. Me pasa lo mismo que nos debe pasar a la mayoría, que es rara todavía la presencialidad, hay algo que se gesta. En el estar en persona, que no es lo mismo que si hubiésemos hecho esta charla por Zoom, así que siempre es un placer escuchar a las compañeras. Me parece importante situar las respuestas que voy a dar en un contexto que es un contexto muy complejo, tanto en el marco internacional como en el marco nacional y cómo se retroalimenta uno del otro, porque no es que estamos hablando en el vacío, sino que hablamos situadas, hablamos en un país latinoamericano, hablamos en un país que está hace 4 años sumido en una crisis económica, que está en el marco de renegociación con el Fondo Monetario Internacional, que se está charlando ahora mismo en el Senado, digo, nada alejado a nuestra realidad y que no solo no se va a resolver esta semana, más allá de que salga el sí o el no, o se pague o no el vencimiento del 22 de marzo, sino que es una charla que vamos a tener trimestralmente y que vamos a tenerlo por los próximos 12 años. Entonces, más allá de hablar del default sí o el default no, me parece que tenemos que estar a la altura de las circunstancias y decir, bueno, vamos a empezar a discutir esto, entonces tenemos que empezar a construir una perspectiva diferente. ¿En dónde? Bueno, en una región que también está cambiando. Tenemos la asunción de Boric en Chile, tenemos atisbos de lo que parece ser una nueva ola progresista, que tal vez no sea tan progresista como las olas pasadas, pero que es un cambio de lo que se venía viendo en la región y que seguro que es desde ahí donde nos tenemos que parar para no solo renegociar nuestra deuda, sino pararnos en el mercado internacional. Creo que ahí las feministas tenemos mucho para aportar porque hemos construido un movimiento que excede las fronteras, un movimiento que tiene un horizonte universal. Yo soy economista feminista de la ruptura, mi horizonte excede lo que puede brindar este sistema, pero hay algo que es muy potente que tiene que ver con las transformaciones dentro del marco de este sistema. Entonces, cuando la pregunta era qué claves para pensar el endeudamiento con perspectiva feminista, bueno, yo creo que estaba muy claro desde el 8M, digo, en el 8M veíamos las banderas, la deuda es con nosotras, la deuda es con nosotres, y eso es lo que venimos a reclamar. Venimos a reclamar porque ya hace 2 años venimos trabajando sobre el sistema integral de cuidados, un sistema que ya se anunció 3 veces, que se escribió, lo escribieron especialistas, lo escribió una mesa interfederal de cuidados, digo, se hizo un trabajo muy arduo para escribir ese proyecto de ley y sin embargo ese proyecto nunca fue presentado en el Congreso. Entonces creo que hay deudas concretas con un programa muy concreto que tenemos desde el movimiento feminista y que tiene que ver con incorporar los cuidados en la agenda porque afectan no solo a los trabajadores y trabajadoras registradas, con la importancia que tiene el sindicalismo y los convenios colectivos de trabajo y demás, sino también a todas las trabajadoras informales y a todas las trabajadoras no reconocidas como trabajadoras. Entonces me parece que hay que hacer un estado de situación que también ponga en evidencia de dónde venimos y cuáles son las pautas que necesitamos para seguir avanzando, que son pautas de transformación de políticas públicas. Necesitamos obviamente un Estado que intervenga y que mejore esa estructura social, económica y política, pero que tienen que ir más allá, que tienen que ver con un cuestionamiento más profundo de cómo nos organizamos en esta sociedad, con un cuestionamiento más profundo que se hace más urgente en un mundo donde de repente discutimos el teletrabajo y parece que estamos como si todos tuviésemos una casa donde sobran los ambientes para hacer oficinas, nos sobra la buena conexión a internet y de repente la oficina puede pasar a nuestros hogares. Creo que es necesario ser muy críticas en estos momentos, no solo en el marco internacional y con el Fondo Monetario, sino también pensar, bueno, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué banderas estamos reclamando? Hay políticas concretas, no es simplemente que pedimos más igualdad o cupos que también son importantes. Tenemos políticas públicas, tenemos proyectos trabajados. Digo, el hecho de que en el Congreso se hable del aumento de las licencias paternales está buenísimo. Eso iba a estar incluido en un proyecto que era más integral y era más ambicioso. Entonces, mi preocupación y la preocupación que tenemos desde Ecofeminita es, bueno, que vuelva a pasar esto de que como estamos en crisis económica y como estamos en el marco de renegociación con el fondo, la agenda de género tiene que esperar. Porque tiene que esperar porque hay cosas que son más urgentes.
Y cuando nos dicen que hay cosas que son más urgentes, nosotros respondemos, hay una feminización de la pobreza. O sea, si vos querés alcanzar la pobreza cero, tenés que saber quiénes son las pobres en nuestro país. Porque son las mujeres, son ellas con sus tiempos, las que tienen que hacerse cargo cuando el Estado no está, cuando la plata no está, porque el FMI te dice que no hay más plata para gastar. Entonces creo que son discusiones profundas que están muy vinculadas con la forma de tomar decisiones dentro de la política económica, que están muy vinculadas con la macroeconomía feminista y que están muy vinculadas con banderas que tenemos hace mucho tiempo. En ese sentido, pensar el endeudamiento tiene que ver con cómo vamos a salir de él y quién va a pagar los platos rotos, que ya están rotos y que Lucy explicó mucho mejor cuándo se rompieron o cómo se rompieron. La otra pregunta que tenía era la de las estrategias que podemos dar desde los feminismos de cara a mejorar esta sociedad, a mejorar, a apostar a esa transformación social. Creo que las estrategias son las que venimos dando, que es la organización, que es la construcción, que son estos espacios, que es discutir con personas y con formas de pensar que no son homogéneas, porque el feminismo tiene esa virtud y tiene esa fertilidad, que es que no pensamos todas iguales y a partir de ahí construimos con los pisos de acuerdo, con los horizontes en común, creo que eso es vital. Y bueno, que atravesamos 2 años de pandemia, digo, para mí fue una alegría enorme encontrarnos nuevamente el 8M en las calles, espero que este año nos encontremos en el encuentro y que podamos apostar a esos pisos en común, que suenan como el gran acuerdo social que se habla cada tanto y que nunca se llega, pero que tenemos historia en esa construcción, porque pensamos distinto y a partir de ahí construimos. Entonces creo que las estrategias tienen que ver con generar esos pisos de acuerdo, con respetar en lo que no acordamos y con tener un horizonte que sí o sí sea de transformación social para todos, todas y todes. Gracias. Continuamos con Mara Rivera. Mara Rivera es subsecretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Relaciones Gremiales de la Asociación Personal Superior de Empresas de Energía APSE y vocal titular de la CGT. Es integrante además de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores. Y Amara, 2 preguntas. ¿Qué balance realizan desde el sindicalismo feminista sobre la experiencia de los paros internacionales del 8M? ¿Y cuáles son los nuevos desafíos de las lideresas sindicales hacia el interior del movimiento obrero organizado? ¿Cuáles serán los próximos pasos para la consagración y consolidación de la perspectiva de género en el mundo sindical? Vamos, Mara. Bueno, muchas gracias. La verdad, en principio, agradecer la invitación a una compañeraza, Claudia, y a toda la asociación bancaria, hermana de lucha, porque venimos peleándola hace muchos años. La verdad, un panelazo, escucharlas, las sigo en las redes, chicas, lo quiero decir. Así que tenerlas al lado para mí es un orgullo. Y nada, recién como que me puse a mirar el flyer, porque que en un flyer sindicalista diga la palabra feministas es un avance enorme. Y la verdad que hay que destacarlo. La verdad que felicitar a la bancaria por ese trabajo que viene haciendo de años, porque nada se construye solo. Y un poco Lucy recién hizo una introducción a lo que fue nuestra lucha, porque antes era feminista, y en los lugares de feminista no podías hablar de sindicalismo, y en el sindicalismo no podías hablar de feminismo. Eran 2 polos opuestos. Pero el hecho que nos dio lo que fue la época del macrismo, la resistencia, no solo generar la unidad de las trabajadoras, que lo que hizo fue democratizar un espacio, sino reconocernos como feministas. Creo que dimos un gran paso. Recién se habló un poco de la resistencia que se dio. Me acuerdo cuando muchos medios nos llamaban ahora a estos días diciendo qué opinábamos del Fondo Monetario Internacional. Nosotros le decimos, ya lo opinamos en el 2018, donde las mujeres no solo le hicimos el primer paro a Macri, sino salimos a decir no al acuerdo del fondo. Y un poco ese acuerdo del fondo, las estadísticas las nombró recién Florencia, somos las mujeres la primer variable de ajuste y eso impacta plenamente en el trabajo formal. Entonces, ¿cómo podemos pensar una sociedad en crecimiento cuando las mujeres retrocedemos?
Yo soy de energía eléctrica y perdón que sectorice, pero para darles un ejemplo, nosotros somos mujeres jerárquicas, éramos en el 2015 el 15% del padrón, ahora somos el 10%, y no porque cueste romper el techo de cristal, que claramente cuesta, sino también porque las compañeras del personal de producción también bajaron. Entonces un poco traduce a los números que traen las compañeras economistas y cómo nosotras lo vemos ese impacto en nuestros sindicatos. Pero no nos quedamos con eso, sino salimos a dar pelea en unidad, con lo que implica todo el arco del movimiento obrero. Argentina es ejemplo en lo que es movimiento obrero a nivel mundial, pero sí sabemos que hay estas aristas, y la lucha y el reconocernos como feministas y saber que va por sobre todas las diferencias, es donde pudimos dar la unidad que hoy también, el 8 de marzo, la seguimos sosteniendo, porque no estuvimos solo en resistencia, sino la seguimos sosteniendo en lo que es el avance que estamos tratando de dar desde los lugares que hoy estamos cada una. Y un poco el paro, traer un poco de vuelta a la pregunta, el 8M, en principio hacer estos debates, hicimos encuentros mujeres sindicalistas y reconocernos esta cuestión que decimos trabajadoras somos todas, porque las compañeras decían, pero no sé si voy a poder parar en mi lugar de trabajo. Y esa es la reflexión. ¿Vos trabajás solo cuando fichás o trabajás de que te levantás y haces el desayuno a tu familia? Bueno, reconocer ese derecho y conocernos trabajadoras desde que hacemos los quehaceres de la casa o los cuidados que tenemos, ese es el debate que lo hicimos. Parar y darte el lugar de reflexión y reivindicar claramente lo que es el 8 de marzo, que es la lucha por lo que fue la reducción de la jornada laboral, donde mujeres, una vez más, después de muchísimos años atrás, ponen el cuerpo y ahí reivindicamos la lucha. No solo un día conmemorativo, sino empezar a analizar qué nos pasa a nosotras como trabajadoras formales y qué nos pasa también en el mundo del trabajo. Creo que ese debate lo dimos, generamos cuadernillos de formación, lanzamos el último y ahora vamos por el cuarto sobre un tema que no es menor, que es la reducción de la jornada laboral, como elemento y eslabón de lo que necesitamos. Pero un poco lo ato al 8M y lo ato a la segunda pregunta, que no es menor, que era cuáles son los desafíos de las lideresas sindicales. Decir que estamos llevando y tratando de llevar este feminismo dentro de la CGT, que las organizaciones sindicales son estructuras patriarcales, imagínense, CGT es el padre de esas estructuras patriarcales, por así decirlo, y empezar a poner en agenda este tema. No es un tema menor, las mujeres fuimos las que traccionamos para que en el último consejo directivo nadie nos regaló nada. Estamos pidiendo algo tan básico que es que se cumple una ley que la tenemos hace 20 años. Y bueno, redoblamos la apuesta, salimos a hacer pintadas, es con nosotras, la CGT es con nosotras. No podemos salir a discutir que queremos más trabajo formal si no hay mujeres en las mesas de discusiones. Queremos mesas en la mesa de discusión de convenios colectivos, en las mesas paritarias, en donde se toman las decisiones, que son el secretariado de nuestras organizaciones sindicales, el secretariado de la CGT. Hoy está Claudia Armachea como secretaria administrativa y la verdad para nosotras es un orgullo tener una mujer sindicalista como otras tantas que estamos dando batalla dentro de esta estructura, que la pudimos dar en la calle, se la pudimos dar a Macri, obviamente la vamos a poder dar ahí adentro. Va a costar, es un proceso, pero hay algo que me dejó enseñanza en todos estos años, que la lucha, nadie se salva solo, la lucha es colectiva y creo que hay que seguir fortaleciendo la unidad del movimiento obrero, la unidad de las trabajadoras y la unidad del feminismo. Así que nada, cerrar con eso y muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Mara. Entonces, nuestra próxima invitada y última es María Cristina Perceval. Marita. Entonces, sabemos que es filósofa, fue embajadora argentina ante las Naciones Unidas entre el 2012 y 2015, senadora nacional por la provincia de Mendoza entre 2001 y 2009, y actualmente es secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades. Entonces,
bienvenida y nos gustaría pensar con ella desde dos líneas de reflexión y, por supuesto, desde nuestra visión anclada acá, en este sindicato, como trabajadoras y trabajadores bancarios, preguntarles a Marita cuáles son las líneas de acción que se llevarán adelante desde el Ministerio en pos de la eliminación de las desigualdades que afectan a las mujeres y el colectivo LGTBIQ+. Y por otro lado, pensando cómo construir igualdad desde el feminismo sindical, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre la ley Micaela sindical y por sus alcances. Y particularmente preguntarle qué nos proponen para dar un paso efectivo para consolidar las transformaciones en el mundo del trabajo desde su lugar tan estratégico como es nuestro Ministerio de las Mujeres. Muchísimas gracias. Una alegría, un compromiso y la reivindicación y vindicación del derecho a soñar despiertas. En esta tarde aquí, en nuestra Argentina, que necesita transpirar matria y dejar atrás tanto patriarcado. ¿Por qué digo esto? Porque escuchaba a las compañeras en sus reflexiones, sus pensares, sus informaciones, sus saberes. Y cuando uno se ha reencarnado con las mismas convicciones en sucesivas responsabilidades militantes y desafíos políticos, me cabe decirles y contarles, no por libro leído, sino por experiencia apasionada, que en 1981, donde también éramos jóvenes y que luchábamos como feministas para la recuperación democrática y terminar con el terrorismo de Estado que desaparecía, secuestraba, torturaba, mataba. Fuimos, y cuando digo fuimos, no necesariamente era estar allí presencialmente, y esto que no había Zoom, sino estar ahí por causa compartida. Al primer encuentro feminista latinoamericano. Surgieron distintas causas como horizonte de lucha y compromisos como suelo de activismo sororo. Una de ellas fue instaurar, llevar nuestras voces de América Latina, las mujeres del sur global, a Naciones Unidas, donde se anunciaba que se iba a hacer una conferencia de la mujer, para que el 25 de noviembre fuera el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres en nuestra diversidad. Mirando el efímero y eterno vuelo de las mariposas, las hermanas Mirabal, asesinadas por Trujillo, por militantes convencidas de que era imprescindible una América Latina con justicia social y que además nuestros cuerpos no podían ser el territorio de la posesión machista y la violencia que una y otra vez se solaza en creer que somos el territorio del otro. Trujillo las mató, como dice Ángeles Mastretta, no solo porque no eran mías, sino también porque le hubiera sido insoportable que fueran mías, porque eran revolucionarias, fanáticamente, como Evita, revolucionarias. Ahí se planteó terminar con la guerra de Irak y el bloqueo a Cuba. Allí se planteó terminar
con las garras salvajes del capitalismo imperialista financiero internacional. Miren cuánto hay que adjetivar lo que nos sigue, confiscando la libertad y oprimiendo la dignidad. Allí se planteó acompañar a las madres y a las abuelas. Y allí se planteó que las mujeres del sur global, al igual como habíamos hecho en 1943, impidiendo que las potencias administradoras del coloniaje pudieran lograr que sobre los territorios coloniales no fuesen vigentes ninguno de los instrumentos de derechos humanos. Y fuimos las mujeres feministas del sur global las que le impedimos a los usurpadores que impusieran su prepotencia para negar el derecho a tener derechos, en lo que aún hoy son 17 rémoras en el Comité Especial de Descolonización. Son 17 rémoras coloniales y allá están nuestras Islas Malvinas. Luchadas también por las voces de mujeres feministas, para que no pudieran avanzar las resoluciones, negando que aunque se acabara la década de la descolonización, formalmente no se había acabado la necesaria finalización histórica y política y económica de la descolonización efectiva y real, no solo bajo la forma del ultraje, sino también de la dependencia. Pongo un tono reflexivo porque suelo ser efervescente e incendiaria, pero escuchándolas, lo que intento con mucha firmeza es decirles que en 2015, siendo embajadora ante Naciones Unidas, por instrucción de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y quiero utilizar este instante para repudiar en el tono más firme y contundente la agresión que sufrió días atrás en el Senado de la Nación. Porque no es casualidad, ni debemos estar distraídas, compañeras. Las mujeres floreros no molestan. Las mujeres genuflexas se buscan. Las mujeres calladitas se desean. Las mujeres sumisas se domestican. Las mujeres libres, rebeldes, que se paran con contundencia y firmeza frente a las injusticias de un orden injusto, de una economía casino, como le llamamos y le dijo, de una anarquización del neoliberalismo para que en las bolsas hasta se juegue el precio de la harina. A estas mujeres que decidieron que el Estado de Derecho es un Estado con derechos, a estas mujeres que no son Margaret Thatcher, a estas mujeres que militan la resistencia a volver a ser vergonzantemente antiperonistas, a estas mujeres las apedrean. A estas mujeres las combaten. A estas mujeres las encarcelan. Pedimos también libertad por las compañeras.
Entonces, decirles que en el 2015 pude trabajar por instrucción de la presidenta las 4 resoluciones que se conocieron como las resoluciones de los fondos buitres. No fue fácil, ¿eh? Y perdón que me tome estos minutos, pero les quiero decir, compañeras, que nos necesitamos históricas para tener futuro. Porque este rememorar no es nostalgia, este rememorar es lucidez. Este rememorar es saber que frente a nosotros, como frente a Evita, no estaba simplemente un adversario ocasional. Está un sistema del odio. Está un sistema que odia a las mayorías populares, que odia a la igualdad real de las mujeres y disidencias. Y cuando digo odia, no es un sentimiento ocasional y efímero. El odio construyó genocidios, compañeras. El odio a la libertad tiene en nuestro país 30.000 compañeros desaparecidos y desaparecidas que están presentes. Entonces no es menor, no se trata de un menú a la carta donde da igual tomar sopa de arvejas o guiso de lentejas, compañeras. Se trata de las recetas, hablando del menú a la carta. Que no son las de la abuela, ¿eh? Son las del ajuste, son las de sistemas tributarios regresivos, son las de inversión de las prioridades de un país soberano en la medida en que se priorizan los compromisos y las condicionalidades externas que las necesidades de un pueblo. Y esto es pararnos enceguecidamente, caprichosamente, ideologizadamente, palabras que he escuchado estos días en algunos medios, frente a una decisión que le llaman el mal menor. Esto me hace acordar cuando hablábamos de las peores formas de trabajo infantil. Entre la Embajada de Naciones Unidas y ahora fui directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe. Y les explicaba a muchos de los señores de la explotación laboral de niños y niñas que me dijeran cuáles eran las mejores formas de trabajo infantil, ya que lo único a lo que se oponían era a las peores formas. Miren, no hay eufemismos en este momento de la historia, porque la geopolítica nos está jugando una enorme pulseada. O es con todas, todos y todes, o será el planeta devastado del 1% de la opulencia. Porque la geopolítica de las vacunas nos ha mostrado que no les importa. Una vez más, que no les importa que se mueran quienes estamos de más en el planeta. La geopolítica de la precariedad laboral y el trabajo informalizados
ha mostrado que no les importa. Que es más, ahí nos invitan a que estemos las mujeres, informales, precarias, sin seguridad social, porque así tenemos nuestra platita para ir a la peluquería, tal vez. ¿O no lo hemos escuchado? Para tus cositas, para complementar. Compañeras, no les importa a la geopolítica cínica del poderío, que junto a la geopolítica de las vacunas, la explotación laboral en aras de la competitividad de un neoliberalismo financiero sin derechos humanos, tampoco le importa la paz. Presiones de la NATO, respuesta del este de Europa, hipocresía de crecimiento del armamentismo cuando en realidad tendrían que hacer los países desarrollados una colecta para que deje de ser el Mediterráneo el cementerio de la negritud esclavizada. Y sí, y con esto apunto a esta reflexión, es cierto que decían lo de la ley o un anteproyecto de ley de cuidados. Llegué cuando estaba hecho este paper y uso eso. El presidente anunció que lo va a enviar al Congreso, como también licencias. Por lo tanto, los trabajos y tareas de cuidados que deben ser remunerados y ponderados en su valor económico, social y cultural. Con lo cual tampoco es que las tareas de cuidado y los trabajos de cuidado reproduzcan la hegemonización de lo femenino en ese mundo en donde los varones no pierden ni un instante, o si pierden algunas horas son muchas, 7 veces menos que las que invertimos nosotras. No hay datos que puedan hablar de las disidencias aquí. Decirles que aun cuando se apruebe la ley, yo impulsé la ley 26.185 de violencias. Y miren, compañeras, ser peronista y feminista era también un desafío. Y Claudia, no me dejarás mentir. Teñirme el pelo de rojo era otro problema. Venir del exilio era un componente a descifrar. En los encuentros de mujeres, ser política al inicio era un demérito. Y quiero decirles que si hay algo de lo que tenemos que estar convencidas, es que nos hace falta una unidad estratégica para no ser víctimas de las trampas del neoliberalismo. Porque también lo hay, feminismo neoliberal, el que habla de los techos de cristal. ¿Para qué quiero romper un techo de cristal si no quiero ser CEO de las industrias y las empresas que explotan? El que habla de una paridad numérica y no de la igualdad real. De lo que queremos es paridad sindical, política, en todos los espacios de decisión para cambiar el poder, para transformar el poder. Y termino diciéndoles que no son momentos de pesimismo, pero tampoco de efervescencia de consignas. Mujer que se emancipa no plancha más camisas, decían mis tías mayores. Nosotras decimos, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, compañeras, tenemos que ser cierto que si el patriarcado hoy se expresa como neoliberalismo que agobia, oprime y explota, se va a caer.
estamos juntas. Se va a caer. Gracias, Marita. Agradecemos las palabras, agradecemos el diálogo, agradecemos los aportes recibidos. Gracias, compañeras, gracias para seguir andando juntos y juntas en estos tiempos complejos, pero aquí estamos, ¿no? Entonces, damos por finalizada esta interesantísima mesa de debate y como la anterior tendremos un dossier para donde vamos a volcar todas las reflexiones y los aportes de ustedes para poder difundir. Y quiero finalmente darle la palabra para despedirnos a nuestra compañera Claudia Ormachea en el saludo final. En realidad, más que el saludo final, para mí es tan rico y para mí es tan necesario que nosotros repensemos y nos miremos hacia adentro y hacia nuestras organizaciones, todo esto que está pasando y la necesidad de que el pueblo argentino tome conciencia del futuro, de la calle, de ocupar los lugares que nos corresponden y, como decían las compañeras, ser el freno de quien viene por nuestra soberanía, viene por nuestros derechos y, por supuesto, viene para trabajar solamente para una porción muy chiquita, muy poderosa, con mucho dinero, que no somos nosotros los trabajadores y las trabajadoras. Estos espacios, este espacio, el espacio de cada uno de ustedes en su lugar de trabajo, en cada conversación con un compañero, una compañera, es fundamental para fortalecer la defensa de nuestros derechos y de un gobierno popular y nacional, feminista, con todos y todas y todes adentro. Por eso creo que nos tenemos que ir cada uno de nosotros sabiendo que hay que multiplicarlo, que no nos basta con mirarnos entre los que compartimos ideas, entre los que nos sentimos parte de la clase trabajadora, sino que tenemos que tener la responsabilidad de compartirlo y ampliarlo para poder tener futuro. Esto es lo que me parece, por eso estamos el feminismo, el sindicalismo, las mujeres de la economía popular, sabiendo que tenemos que estar todas, todos y todes, pero todas en este recuerdo del 8 que tanto hemos hecho. Pero yo no me quiero despedir sin que antes mi compañero, que nos banca, que está con nosotros, tenga la oportunidad de también decir qué piensa. Para vos, Pancho. Bueno, buenas tardes. La verdad que ha sido un gusto estar aquí presente y escuchar a todas las disertantes. Seguramente muchos hombres que están acá, porque le voy a tirar los mismos a los compañeros que están acá presentes y que estuvimos escuchándolas a todas ustedes. Nos llevamos también la idea que hace desde el año 2013 nuestra organización gremial, a través de nuestro secretario general, el compañero Palazzo, lleva a cabo tratando de que logremos la igualdad, ¿no?, entre la mujer y el hombre. Digo esto porque en el 2013 se crea la Secretaría de Derechos Humanos, Género e Igualdad, la cual conduce a nivel nacional y muy bien conducida por Claudia, una gran luchadora y una gran representante que tenemos aquí en nuestra organización gremial, y eso se diseminó en las 53 seccionales del país, y en donde, bueno, están representadas todas las mujeres, y sin ir más lejos, nosotros en la composición de todos los estamentos de nuestra organización sindical, el 50% pertenecen a ustedes. El 50% está integrado por mujeres y el otro 50% por hombres. Creo que no
no se declama de nuestra organización, si no se lleva a la práctica, y lo hemos llevado a la práctica. La verdad que hoy me siento reconfortado porque no hemos escuchado por ahí que en algunas otras oportunidades, cuando uno trata de buscar esa palabra que yo creo que es la igualdad, y la igualdad en todo sentido, ¿no?, entre el hombre y la mujer, hoy nos llevamos la idea que esa igualdad es posible y que hay compañeros también que estamos apoyando la causa de ustedes, el feminismo, y creo que en un muy corto plazo vamos a poder caminar sin problemas, porque ya la igualdad va a ser cumplida a lo largo y a lo ancho del país. Un gustazo, ¿eh? Finalmente, entonces, damos por finalizada esta mesa de encuentros y recordando que en este 8M, justamente Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, volvemos a decir, la deuda es con nosotras y nosotres. Muchas gracias.